vamos a grabar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase correspondiente de física. El objetivo de aprendizaje es el mismo que hemos visto en las últimas clases, que es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Hasta este momento hemos visto con mayor detalle el movimiento rectilíneo uniforme solamente, de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Y estas son las fórmulas que hemos visto últimamente, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Siendo la más importante esta que estoy acá indicando con la flecha, porque es la ecuación itinerario que se llama. Esa ecuación tiene por nombre la ecuación itinerario del movimiento, ¿ya? Donde X me indica la posición del punto en función de su velocidad, de su tiempo y obviamente de su posición inicial. X sub 0, que está acá, es la posición inicial. Por lo general, en algunos ejercicios, siempre la gran mayoría, la posición inicial la toman como 0. Bueno, hay otros casos, como ejemplo el tema del alcance, esas posiciones varían, ¿ya? Pero estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en esta unidad, ¿ya? Correspondiente. Y hoy esas son las unidades correspondientes del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? La distancia la mido en metros en el sistema internacional, el tiempo en segundos, la velocidad en metros partido segundo, y los kilómetros en hora, también otra unidad de rapidez, la más común, la que más utilizamos, ya que nosotros tenemos noción de qué tan rápido va un cuerpo, porque es la forma en cual los automóviles y la locomoción colectiva indican su respectiva velocidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no estamos, si yo a ustedes les digo, ¿ustedes saben cuánto es 10 metros por segundo, por ejemplo? Obviamente sabemos que un cuerpo que va a 10 metros por segundo recorre 10 metros en un segundo, pero no tenemos esa noción. Pero si yo les digo que equivale a 36 kilómetros hora, que es lo mismo, ya sabemos más o menos que 36 kilómetros hora en un vehículo, por ejemplo, no es una velocidad tan grande, ¿ya? Entonces tenemos más noción de respectivas de las velocidades en función de los kilómetros y la hora, ¿ya? No sé si han visto las guías correspondientes que he enviado. Esta es la última guía que envié, ¿ya? Esa es la que vamos a desarrollar hoy. ¿Hay gente que ha desarrollado la guía? O si no, ahora tienen... ¿Sí? ¿Araceli? Sí, sí la desarrollé, pero yo no sé si estará bien mis cálculos. Ya, ahora vamos a corroborar, ¿ya? Me Ya, dice que Nathan Adrien, que es aquí pude encontrar su foto en internet, el ganador de natación en los 100 metros, estilo libre, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, completó su carrera en un tiempo de T es igual a 47,52 segundos. ¿Ya? Obtenga la distancia total que nadó. ¿Ya? La primera pregunta me dice que tengo que calcular la respectiva distancia, ¿cierto? ¿Y cómo sacábamos? Sabíamos que la rapidez era igual a ¿qué? A la distancia Distancia, partido por tiempo. partido en tiempo, ¿cierto? Entonces, de acá podemos inferir que la distancia que va a ser igual al producto de la velocidad por el tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Me dice, entonces la distancia
Pero esa es con respecto al ejercicio. ¿Cuál es la distancia que ustedes creen que él nadó? Yo puse 100 metros por segundo. Ah, no, espere, no, 4000 metros 752. Eso es lo que me dio mi resultado al final. 4000 metros por segundo. Es que me equivoqué, pues. ¡Tan rápido! ¿Qué onda? ¿Es la luz? ¿Qué? Me dice distancia, pero el mismo ejercicio me lo entrega, po. Me dice Nathan Adrien, el ganador de natación en los 100 metros. Recuerda que distancia, unidad de distancia son los metros o los kilómetros, pero en este caso son metros. ¿Qué es lo que qué es lo que tengo acá el ejercicio? ¿Qué es lo que me arroja? La velocidad en la que completó los 100 metros. Eso es lo que El tiempo, o sea, el tiempo total en el que recorrió los 100 metros. el tiempo, ¿cierto? Y también me da, me dice que en los 100 metros es tiro libre. Entonces él recorre, acá el dibujito está la piscina, ¿verdad? ¿Han visto las carreras las carreras de natación en los Juegos Olímpicos? En los 100 metros, la piscina por general son de 50. Él se sumerge en la piscina, nada, llega hacia el final y luego se devuelve. Entonces, ¿cuánto es lo que recorre él en total? El ejercicio me lo da. ¿Cuál creen ustedes? 100 metros. 100 metros. 100 metros. Sí. 100 metros. Esa es la distancia que él recorre, solamente los 100 metros. La distancia que recorre es igual a los 100 metros. ¿Dónde se me fue esta cosa del rap? Entonces, la distancia que recorrió, distancia recorrida, es igual a 100 metros. Esa es mi A. Eso es lo que recorre. Ahora, la pregunta B me dice, el desplazamiento final del nadador, ¿cuánto sería? Recuerden que el desplazamiento es un vector que me une el punto de inicio con el punto final. Ese es el desplazamiento. Por lo tanto, ¿cuál es el desplazamiento final del nadador? Si recorrió los 100 metros, porque fue y volvió. Por lo tanto, ¿cuánto es su desplazamiento? ¿200 metros? ¿Segura? No. ¿Cuánto creen ustedes? Recuerden, si yo tengo un desplazamiento, por ejemplo, si yo tengo un punto de inicio acá en mi mano, y aquí hay una mosquita, y yo la dejo volar, ella va, recorre y vuelve a mi punto de inicio. El vector desplazamiento es el vector que me une el inicio con el final. Si la mosca recorrió no sé cuántos metros, pero volvió al mismo punto, su desplazamiento sí va a ser cero, porque volvió al mismo punto. Por lo tanto, este nadador, si fue y luego volvió,
¿Cuál fue su desplazamiento final? Si llegó al mismo punto, 0. 0. Entonces, en B, desplazamiento, igual 0 metros. ¿Alguien que no entienda por qué el desplazamiento es 0 o fue 0? Que me escriba. El desplazamiento final es el desplazamiento es un vector que me une el punto de inicio con el final. ¿Ya? Si mi inicio está acá, en este punto, acá está mi punto. ¿Por qué no me marca acá? Si el nadador llega de acá, llega hasta el final de la piscina, recorre 50 metros y luego se devuelve, recorrió otros 50 más y ahí completó los 100 metros. Pero el desplazamiento es el punto que me une con el punto de inicio con el punto final. Como este es mi punto de inicio. ¿Ya? Ese fue mi punto de inicio. Y el nadador ahí, en el primer instante, recorre 50 metros y luego llega al final de la piscina y se devuelve y recorre otros 50 más. Ahí recorrió 100 metros. Pero él volvió al mismo punto inicial, por lo tanto el desplazamiento de él fue 0. ¿Qué pasa si el nadador solamente recorre 50 metros? ¿Cuánto va a ser su desplazamiento? 50 metros. 50 metros, ¿cierto? Y si fuera una carrera de 200 metros, ¿cuánto va a ser su desplazamiento? 200 metros. Desplazamiento, ojo, 0. 0. 0. Dense cuenta, porque si recorre 200 metros, recorre primero 50 para allá, 50 para acá, 100 metros, después 150 y después 200 metros. Recorrió 200 metros de distancia, ¿cierto? Pero de desplazamiento, ¿cuánto recorrió? 0, porque vuelve a su punto de inicio. ¿Se entiende? Si un cuerpo vuelve al mismo sitio de su punto de inicio, su desplazamiento siempre va a ser 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si la distancia que recorre el nadador son 400 metros? ¿Cuánto va a ser su desplazamiento? 0. 0. ¿Y si son 500 metros? 0. 0. Sigue siendo 0. Pero si son 450 metros, por ejemplo, ¿cuánto es su desplazamiento si son 450 metros que recorre? 50. 50. Muy bien. Ok. Vamos entonces al siguiente. El C me pide la rapidez, que se indica con la B. ¿Cuánto es la rapidez que anduvo este nadador? 1 metro por segundo. ¿Seguro? Recuerden No. que la rapidez la puedo determinar como la distancia partida en el tiempo. ¿Ya? Ahora reemplacemos. ¿Cuál es la distancia que recorrió el nadador? ¿Cuál fue la distancia que recorre? 100 metros. 100 metros, ¿cierto? Entonces, dijimos que eran 100 metros
¿cierto? ¿Partido en qué? En el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? 47,2 segundos. 47,52, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto es? ¿A cuánto equivale? Eso lo pueden hacer simplemente en su calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? 100 dividido 47,52. 47,50. ¿Cuánto les dio a ustedes? 2,10. 2,10, ¿cierto? 2,1 no, vale. 2,1. Eso es metro partido en segundo, ¿cierto? Y si yo lo quiero llevar a kilómetros hora, ¿se acuerdan cómo era? Da 7,56, creo. Se multiplica por 3,6. Muy bien. Muy bien. Si yo quiero sacar, si yo tengo un valor en metros segundo, para llevarlo a kilómetros hora, se multiplica por 3,6. ¿Ya? Entonces, como me dio 2,1, eso yo lo multiplico. Lo vamos a poner mejor así. Lo multiplico por 3,6. ¿A qué va a ser igual? 2,1 por 3,6. Y eso me dio 7,57. ¿Eso te dio, Martín? Ah, no, es 7,56. Sí, Varía un poco, pero 7,57 madre. lo mismo. Sí, entonces esos son kilómetros hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si este nadador se mantiene con esa rapidez para recorrer 1000 metros, que son 1 kilómetro, ¿cuánto va a recorrer? En una hora, ¿cuánto recorre? ¿Cuánto recorre en una hora si este nadador mantiene la velocidad en todo el momento? En una hora, Los 7,57. 7,57. Entonces, el nadador, si mantiene su rapidez si nada sin parar en una hora, sin descansar, recorrería 7,57 kilómetros, 7 kilómetros y medio. Sabemos que eso en la realidad no pasa. Obviamente, aunque sea Michael Phelps o el que sea, este nadador no va a recorrer eso, porque la fatiga que te da luego de nadar un rato es gigantesca. Pero esto es teoría, ¿ya? Y acá tenemos la velocidad en este caso, es la misma, ¿verdad? Solamente que varía de sentido. Porque si decimos que la primera parte, la que va de izquierda a derecha, es positiva, nada con una velocidad de 2,1 metros segundo, y después nada con una velocidad de menos 2,1 metros segundo. ¿Por qué? Porque tiene el sentido es negativo. ¿Se entiende? Porque la velocidad también me indica, es un vector, recuerden, la rapidez es un escalar. La velocidad en este momento, la rapidez es solamente un escalar, que queda bien definido con un número. Un 2,1 metro queda bien definido. ¿Ya? La velocidad sería de 2,1 metros segundo en los primeros 50 metros en los primeros 50 metros recorre 2,1 en los primeros 50 metros. Luego, en los finales 50 metros, recorre una velocidad
de menos 2,1. ¿Por qué recorre un valor negativo? Porque va en dirección negativa, ¿ya? Y la hice aquí con estas flechas rojas, me indica la trayectoria. Recuerden que la trayectoria son todos los puntos que recorre un cuerpo al moverse. Entonces, este nadador primero fue hacia la derecha, ¿cierto? Y después hacia la izquierda. Entonces, todas esas flechas, obviamente esas flechas tienen que ir adentro del agua, porque el nadador no va a nadar sobre el agua. Entonces, si lo queremos hacer mejor, esa es su trayectoria. Suponiendo que el nadador nada completamente en línea recta. Pero sabemos que el nadador, ¿han visto cómo nadan los nadadores en los Juegos Olímpicos? Si quisiéramos ser realmente la trayectoria real, de esto la voy a cambiar. Perdón. Si yo quisiera ser realista, esto, no sé por qué no puedo marcar solamente. Cambié de computador y esto ya no me funciona. Esto es lo más real que puedo hacer, que puede ser una trayectoria real. Porque se acuerdan que el nadador como que asoma la cabeza en cada momento, porque si no se ahogaría. En 47 segundos de más que se ahoga. Entonces, esta línea amarilla es la que me indica la realidad de la trayectoria. ¿Ya? Y esa es la parte número 1 de la guía. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una duda. Dígame. Con la D, se supone que la rapidez es la distancia dividida el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el hecho de que la pregunta D dice la velocidad con la que nadó, pero dice que 2,1 metros por segundo, el partido segundo en los primeros 50 metros y luego en los finales 50 es menos 2,1. ¿Mm? Pero se divide como en 50 y 50, entonces no afecta que la trayectoria, que la distancia haya sido 100 y que luego se divide en 50 y 50. No sé si me explico. A ver, lo que yo entendí en realidad aquí la velocidad son dos velocidades. El módulo es la misma, el valor numérico es el mismo. Pero ¿qué es lo que qué es lo que me indica ese negativo? Es que va en dirección, va en sentido contrario. La dirección es la misma, el módulo es lo mismo, el valor numérico es el mismo. Pero ¿qué es lo que me indica ese valor negativo? Es que va, como me estaba hablando de velocidad, yo puse ese menos 2,1 metros segundo porque va en dirección, en sentido contrario, porque va de derecha a izquierda, y eso se toma como negativo. Yo lo tomé, eso es arbitrario, yo lo puedo tomar el otro lado como negativo, pero como siempre en la matemática, en los planos cartesianos, siempre de izquierda a derecha es positiva, por eso tomamos negativo, ¿cierto? Una parte de los valores, solamente para indicar que el sentido es contrario, en una parte de la carrera, la mitad. Ah, ya, ok. Era solo una duda con si el valor cambiaba o no. El valor cambia, realmente el valor cambia, el valor numérico no varió en ese Sí, instante, eso. pero solamente lo que varía es el ¿Dirección? sentido, el sentido. Porque recuerda, porque la velocidad acá me indica me queda como un vector. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta?
qué no me cierra? Ahora el 2. El 2 me dice, la distancia entre Valdivia y Santiago en línea recta es de 743 kilómetros y por la carretera es de 849. ¿Por qué creen que esa diferencia entre la línea recta y la carretera difiere más o menos de 100 kilómetros? ¿Por qué creen ustedes que se da esa diferencia? Porque las carreteras no son totalmente rectas, Muy tienen bien, desviaciones. perfecto. Entonces, si me dice que la distancia entre Valdivia y Santiago en línea recta es de 743 kilómetros, ¿a qué me indica ese 743? Los kilómetros recorridos. La distancia en línea recta entre Santiago y Valdivia, ¿cierto? Es una línea recta. Y si yo le quiero dar un sentido de la física de la cinemática, que es lo que estamos estudiando aquí, ¿qué me indicaría ese 743 kilómetros? ¿Cuál es el vector Distancia. no es certero, no es distancia en sí? ¿Cuál es el vector que me indica la posición inicial con el punto final? Un vector en línea recta. ¿Qué es lo que hablábamos en la primera parte? ¿Cómo se llama ese vector? Desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, lo que me dice acá, la distancia entre Valdivia y Santiago en línea recta es de 743 kilómetros. Por lo tanto, si es línea recta, podemos decir que el desplazamiento que existe entre Valdivia y Santiago es de 743 kilómetros. ¿Se entiende? Tiene que ser en línea recta. ¿Se entendió? Porque el desplazamiento es un vector que me une el punto de inicio con el final. Como Santiago y Valdivia, línea recta, está a 743, decimos que el desplazamiento entre Valdivia y Santiago, o Santiago-Valdivia, da lo mismo, es de 743 kilómetros. ¿Y qué me indica lo otro? Que me dice que, y por carretera son 849 kilómetros. ¿Qué creen que me indica ese 849 kilómetros? Distancia. Distancia, pero sí, es distancia, pero ¿qué es lo otro que me puede indicar ese 849 kilómetros? En línea recta puede ser que va en línea recta. No va en línea recta. Recuerda que la línea recta es la anterior, la que me indica que es 743. ¿Cuál es la que me une todos los puntos sucesivos cuando un cuerpo se mueve? ¿Cómo se llama? Empieza con T. Es todo el caminito azul. Acá en la foto que se ve. ¿El tiempo? No. Es la trayectoria. Recuerden que la trayectoria es la que me une todos los puntos consecutivos cuando un cuerpo se mueve. Entonces esa foto que está ahí en la azulita, ahí, porque ahí saqué una foto yo en un mapa cuando estaba haciendo esta guía, desde Santiago a Valdivia, todo ese punto azul, que es la carretera en sí, que me une Santiago con Valdivia, es la distancia que recorre, pero también es la trayectoria que recorre un cuerpo cuando va desde Santiago a Valdivia. ¿Se entiende? Entonces, la línea recta, que es un vector, la puedo tomar como el desplazamiento que hay entre Valdivia y Santiago es distinto a la trayectoria que hay entre Valdivia y Santiago. ¿Ok? Ya, ahora vamos con el ejercicio. Me dice que la distancia entre Valdivia y Santiago, calcule la rapidez si un avión tarda 54 minutos en ir de Valdivia a Santiago. Exprese su resultado en kilómetros hora. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para calcular lo que estoy pidiendo? Primero debemos saber qué es lo que me están pidiendo. Debemos que tener esa claridad qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo un resultado de 1 kilómetro hora. ¿Qué me están pidiendo entonces? Algo que se exprese en kilómetro hora. ¿Y qué es lo que se busca cuando yo digo kilómetro hora?
eso indica unidad de distancia, ¿cierto? O sea, perdón, de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Velocidad, ¿a qué va a ser igual? Perdón, o la rapidez, en este caso, va a ser igual a la distancia partido en el tiempo correspondiente. ¿Cuánto es la distancia que voy a ocupar acá? 743. Muy bien, ¿cierto? Porque nosotros inferimos que el avión se va en línea recta, ¿cierto? Entonces, serían 743 kilómetros. Partido en el tiempo, pero el tiempo me está expresado en minutos, por lo tanto, ¿en qué debo llevarlo para dejarlo expresado en horas? ¿Debo expresarlo en qué? Esos 54 minutos debo llevarlo expresado en horas. ¿Cómo lo haríamos entonces? Los 54 minutos llevarlo a horas. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien tiene alguna idea? Martín, ¿Cómo? ¿cómo lo harías? ¿Qué cosa? Expresar esos 54 minutos en horas, porque me están pidiendo que exprese el resultado en kilómetro hora, pero yo el ejercicio lo di en minutos. ¿Lo multiplica por 3,6 o no? No, no creo. No, esto es una regla de 3. Ah, sí. Yo digo que una hora que equivalen a 30 minutos. 60 minutos, ¿cierto? 60 minutos. ¿A cuántas horas equivalen 54 minutos? Entonces multiplico cruzado, ¿cierto? Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? 0,9. 0,9, ¿cierto? Porque es 54 minutos por una hora, ¿cierto? Todo eso dividido en ¿qué? En 60 minutos. En 60 minutos. Se me van los minutos y me queda el valor expresado en horas. Se me van esos minutos y el resultado me queda en horas. Por lo tanto, ¿a qué? Eso me quedó 54 dividido 60. 0,9. Entonces, ¿qué decimos? Que 0,9 horas es igual a ¿qué? A 54 minutos. Y ahora podemos terminar acá, ¿cierto? 743 dividido en 0, aquí ocupamos el mismo valor, pero en horas, ¿cierto? Entonces, 743 dividido 0,9, ¿cuánto es? Eso es lo que me queda ahora, 743 dividido 0,9. ¿Eso a qué es igual? ¿Alguien lo sacó? 825,6. Muy bien, 825,6. Lo aproximó, ¿cierto? Sí. Eso es en kilómetros hora. Muy bien. Ahora se va a cerrar la sesión y pueden abrir el mismo link con la misma clave para que terminemos el ejercicio, ¿ok? Los espero entonces en la siguiente sesión, que utilicen el mismo link, como les digo, y la misma clave, por favor.
Ya, retomando el ejercicio que dejamos planteado. Lo vamos a hacer nuevamente, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Lo primero que me dice que la distancia entre Valdivia y Santiago en línea recta es de 743 kilómetros y por la carretera es de 849. Dijimos que lo que me indica ese 743 kilómetros es el desplazamiento que existe entre la ciudad de Santiago y la ciudad de Valdivia. Recordamos que el vector desplazamiento es el que me une el punto de inicio con el punto final en línea recta. Por lo tanto, esos 743 kilómetros es lo que me indica el desplazamiento entre Santiago y Valdivia. Y por la carretera esos 849 kilómetros. Es decir, esos 849 kilómetros me indica la distancia que hay entre Santiago y Valdivia. Y también me indica la trayectoria que hay que recorrer en carretera para llegar desde Santiago a Valdivia. ¿Ok? Lo que hicimos nosotros, primero era calcular la rapidez y la rapidez correspondiente. Lo primero es llevar todo lo que me está pidiendo es el resultado en kilómetros hora. Como me está pidiendo el resultado en kilómetros hora, yo sé que lo que me indica kilómetros partido hora es una respectiva velocidad, una respectiva rapidez. Entonces, dijimos que la velocidad es igual, la rapidez es igual a la distancia correspondiente partido por el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? La respectiva velocidad, la distancia, en este caso sería el desplazamiento. Recuerden que dijimos que era desplazamiento, entonces le vamos a poner una D mayúscula. El desplazamiento en el tiempo correspondiente. El desplazamiento que hay es de 743 kilómetros, ¿cierto? Todo eso partido en el tiempo correspondiente, que son los 54 minutos. Pero no lo puedo dejar expresado en minutos, ¿cierto? Tiene que estar expresado en kilómetros. Eso es lo que hicimos acá. Dijimos que una hora equivale a 60 minutos y X horas era igual a 54 minutos. ¿Ya? Entonces el valor de X iba a ser igual a los 54 minutos por una hora, y todo eso partido en los respectivos 60 minutos. Nosotros hicimos ese cálculo y dijimos que 54 dividido 60 era igual a 0,9. Hora. Y ese es el que va a ir acá abajo. Siguiendo el tabla. Ya. Entonces, la respectiva rapidez va a ser igual a los 743 kilómetros partido en los 54 minutos, que ya lo tenemos expresado, que es 0,9 horas. Entonces la respectiva rapidez de este avión, dijimos que era 825,6
kilómetros respectivos. ¿Ya? ¿Qué significa? Si yo le quiero dar otra pregunta a esto, ¿cuánto se va a demorar en tiempo un avión en ir desde Valdivia a Santiago? ¿Más o menos que una hora? ¿Qué creen ustedes? Si un avión va y recorre una rapidez de 825,6 kilómetros hora, el avión entre Santiago y Valdivia se demora más o menos que una hora. ¿Qué creen ustedes? Bueno, Menos, ¿cierto? Porque sí. en solo una hora el avión recorre 825,6 kilómetros y la distancia entre Valdivia y Santiago en línea recta es 743. Por lo tanto, eso se va a demorar menos. Si yo quiero sacar el tiempo de eso, es fácil, ¿cierto? Solamente yo quiero determinar el tiempo. Si yo quiero sacar el tiempo que se demora un avión en llegar hasta desde Valdivia hasta Santiago, desde Santiago a Valdivia, me queda que la distancia que existe Ítalo, me espera un minuto que tengo que admitir a un estudiante acá. Si alguien lo puede hacer, por mientras, les pido por un punto, a ustedes que les gusta ganarse puntos, recuerden que yo siempre trabajaba sin clase, les doy 2 minutos para que puedan calcular el tiempo que se demora, exacto, que se demora en un avión entre Valdivia y Santiago. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta, mister? ¿Cuál es el tiempo que se demora un avión entre Santiago y Valdivia? Los 54 minutos, pues, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Era obvia la pregunta, ¿no? Sí. Entonces la pregunta la voy a poner más difícil. Traten de desarrollar el segundo. ¿Ya? Calculen la velocidad de un ¿Cuál es vehículo. la velocidad? Sí. Calculen. La pregunta 2 del ejercicio 2 lo pueden desarrollar. ¿Ya? Tienen 5 minutos para desarrollarlo. Y ahí se ganan el puntito. Si lo terminaban antes, me avisan. ¿Dónde está? Recuerden, les pido que me calculen el apartado 2, que me dice calcule la velocidad de un vehículo que tarda 14,5 horas en ir de Santiago a Valdivia, exprese su resultado en metros segundos. $0,97 metros por segundo. Va. ¿O Lo no? voy a anotar. Martín dijo que es 0,97. Sí. Ya.
calcule la velocidad de un vehículo que tarda 14,5. Entonces vamos a expresar el tiempo, los datos, ¿ya? Por mientras. Vamos a anotar los respectivos datos. Lo que tengo, el tiempo, que me dice que son 14,5 horas, ¿cierto? Pero ¿en qué me deja expresado, en qué me está pidiendo expresado el resultado en metros segundos, ¿cierto? Si me queda expresado en metros segundos, por lo tanto debo llevar el tiempo correspondiente, lo debo dejar también expresado ¿en qué? En segundos, ¿cierto? El minuto. Ah, en segundo. En segundos. En Ah, ya, segundos. entonces la respuesta mía no va. Ya, Eh, ahora puedo arreglarlo. Son 8.700 segundos. Esteban, vamos. ¿Cuánto dijo Esteban? Son igual a 8.700. ¿Cómo se llama? 8.700 minutos. Segundos, tiene que estar expresado en segundos. Ah, segundo. Sí. Acá vamos a hacer ese apartado. Yo digo que una hora, ¿a cuánto equivale? A 60 minutos, ¿cierto? 60 Y minutos. 60 por 60 son 3.600 segundos, ¿cierto? Decimos que una hora es igual a 3.600 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos? 14,5 horas. Es solamente multiplicar 3.600 por 14,5. ¿Cierto? Ese es mi X. Por lo tanto, mi X, ¿a qué va a ser igual? A 14,5 horas Sí. Serían 52.200. por 3.600 segundos. Veamos. Segundo, todo eso partido ¿en qué? En una hora. ¿Cierto? Entonces X va a ser igual a ¿qué? 14,5 por 3.600. ¿Eso va a ser igual a qué? 52.200 200. segundos. Muy bien. Entonces decimos que son 52.200 segundos. Muy bien. ¿Qué es el otro dato? ¿Cuál es el otro dato que yo tengo? Tengo la distancia. Tengo la distancia correspondiente entre Santiago y Valdivia. La tengo. ¿Qué creen ustedes? ¿La tengo o no la tengo? Sí. ¿Cuánto es? 249. 840 Muy bien. 849 kilómetros. kilómetros. ¿Y eso a qué tengo que llevarlo? ¿A qué tengo que llevarlo? A metros. A metros. Muy bien. Entonces eso es fácil. Multiplicar por 1.000, ¿cierto? Entonces me quedaría 849.000. Le añado los tres ceritos nomás. Y eso me queda en metros. ¿Se entiende? Entonces ahora desarrollo mi ejercicio. Mi resultado entonces va a ser igual a ¿qué? La respectiva velocidad A del vehículo 16,2 va a ser igual a metros ¿qué? por segundo, ¿no? A la distancia correspondiente que es 16,2. 849.000 metros, ¿cierto? ¿Partido en qué? En los 52.200 segundos. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? 16,26. 849.000 dividido ¿qué? 52.200, ¿eso qué va a ser igual? 16,26.
¿A cuántos kilómetros hora equivale? Recuerden que solo cuando tengo el valor en metros segundos, basta con multiplicar por 3,6 y me arroja el valor en kilómetros hora. ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto les dio? 58,5. Entonces va a una velocidad bastante lenta, ¿o no? Sí. Bastante lenta. De hecho, si fuera la carretera con esa velocidad, los autos le pillarían constantemente. Ese es el ejercicio número 2. ¿Dudas, consultas del ejercicio? ¿No? Entonces vamos al último. Me dice que Mauricio espera que llegue desde donde está él un autocontrol remoto, ¿ya? Él sabe que el auto se mueve con una rapidez constante de velocidad es igual a 5 metros segundo. Obtenga. Me dice, el tiempo que tarda de ir de A hasta B. ¿Cuánto creen que tarde? El tiempo que tarda va a ser igual a ¿qué? Recuerden que la velocidad va a ser igual a la distancia partida en el tiempo correspondiente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿el tiempo aquí va a ser igual? ¿El tiempo va a ser igual a qué? A la distancia partido en la respectiva velocidad. ¿Cuánto es la distancia que hay en el dibujito de A hasta B? ¿Cuál es la distancia que hay? 90 metros, dice. 90 metros, ¿cierto? ¿Y cuál es la velocidad que lleva el vehículo, el control? ¿Cuánto es? La velocidad que 5 lleva metros por segundo. 5 metros segundo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esto? El tiempo va a ser igual ¿a qué? A los 90 Distancia dividido par- 5, ¿cierto? ¿Cuánto es 90 dividido 5? 18. 18. Entonces, el tiempo que 18. tarda a venir de A hasta B, el 18 móvil, segundos. son 18 segundos. ¿Ya? ¿Cuál es la rapidez con que llega a A? Mm. 18 segundos. La rapidez. La mitad, po, ¿no? Dice, la rapidez con que llega a. La rapidez, no el tiempo. El tiempo era de 18 segundos que tarda el vehículo en llegar desde B hasta A, se demora. Si hay una distancia de 90 metros, se demora 18 segundos. Y dice, ¿cuál es la rapidez con que llega a? Tengo. Menos ¿cierto? 18. Sí. La rapidez Menos con que 18. llega A es 5, porque dice que lleva una velocidad constante, Cinco. rapidez constante de 5. Sí. Una rapidez constante de 5. ¿Ya? Y la velocidad, esta quiero que la... ¿Cuál es la velocidad con que llega a B? Menos 5 metros por segundo. ¿O no? Que llega a B. ¿Está bien lo que dijiste, Vicente o Esteban? No sé quién lo dijo. Porque me está preguntando la velocidad con que llega a B. Ya, ahora sí. Pero está bien cómo lo hiciste. De hecho, la podríamos incluso cambiar. Si me preguntan la velocidad con que llega a, ahí sería menos 5.
muy bueno tu alcance, porque va desde B hasta A con dirección desde negativa, ¿cierto? Va en esa dirección, va en una dirección negativa. Es el mismo ejemplo del nadador que recorre los 50 y después va con una velocidad que es negativa, porque va en sentido negativo. La pregunta acá, que la velocidad con que llega a B sería de 5, pero si la pregunta sería la velocidad con que llega a A, sería, como muy bien dice Vicente o Esteban, es de menos 5 metros segundo, porque va en dirección, en sentido contrario, sentido negativo. Ya. Si se sabe que el tiempo que tarda de venir desde A hasta Mauricio es de 6 segundos, ¿qué distancia recorre el móvil desde A? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si alguien tiene la guía, que no puedo salir de la pantalla. Tengo la guía. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál? Si se sabe que el tiempo, Si se sabe que el tiempo que tarda en ir desde hasta Mauricio es de 6 segundos, ¿qué ¿sí? distancia recorre el móvil desde A a Mauricio? Ya. Si se sabe que el tiempo que tarda en ir desde A hasta Mauricio es de 6 segundos, ¿qué distancia recorre el móvil desde A hasta Mauricio? Ya. Eso es lo que me está pidiendo ahí. Si me dice que desde A, desde ese puntito, hasta Mauricio recorre 6 segundos, ¿qué distancia recorre el móvil desde A hasta Mauricio? Yo sé que la distancia, ese sería la D, ¿cierto? Dice que el tiempo, ¿cuánto es? Es de 6 segundos, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad que lleva? En este caso, ¿cuánto es la velocidad del móvil? De 5 segundos. De 5, ¿cierto? Sí. Entonces, la distancia ¿a qué va a ser igual? A la velocidad por el respectivo tiempo, ¿cierto? Al tiempo. ¿Cierto? Entonces, Ujú. la distancia, ¿a qué va a ser igual? A tiempo. La velocidad por el tiempo, ¿cierto? Ujú. Entonces, la velocidad sería 6, la velocidad es 5 metros segundos por el respectivo tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo correspondiente? 18 segundos. No, el tiempo, me dice. Que tarda en ir desde A hasta Mauricio. El ejercicio me dice que el tiempo que tarda en ir desde A hasta Mauricio es de 6 segundos. Ese es el tiempo que estamos tomando en este ejercicio. ¿Entiendes? Porque me dice que cuánta es la distancia que separa a Mauricio. Esa es la pregunta que me están pidiendo. Por eso está el signo de pregunta ahí. Pero me dice que el móvil va a 5, pero me dice que desde A hasta Mauricio se demora 6 segundos. Por lo tanto, ese tiempo es 6 segundos. ¿Ya? Entonces, la distancia correspondiente es 6 por 5. ¿Cuánto es? 30. El segundo se va con el segundo, entonces me queda que es 30 metros. ¿Entendió? ¿Cuál es el desplazamiento y distancia que recorre el auto? En este caso, el desplazamiento y la distancia será el mismo. ¿Qué creen ustedes? Porque me están pidiendo, la pregunta, en realidad la pregunta está como mal formulada. ¿Cuál es el desplazamiento y distancia que recorre el auto? La pregunta que me dicen, la distancia total que recorre el auto desde B hasta Mauricio. ¿Cuál es la distancia que recorre el auto B hasta Mauricio? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto creen que es?
¿Alguien sabe? Me están pidiendo cuánto es la velocidad, el desplazamiento que recorre desde B hasta Mauricio. ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen que es? 90. 90, ¿cierto? Porque hay que sumar, perdón, ¿seguro es 90? Recuerda que desde B hasta A son 90, pero me están pidiendo desde Mauricio hasta el auto. Desde B hasta Mauricio. ¿Cuánto sería? Recuerden que recién sacamos eso. Me están pidiendo desde ese punto hasta B. Si me dice que desde A hasta B hay 90, y esa distancia entre A y Mauricio recién la sacamos que es de 30, por lo tanto, ¿cuánto es la 120. distancia? ¿Cuánto? 120. 120, ¿cierto? Porque hay que sumar los 90 de la distancia que hay entre A y B, más los 30 que recorre desde A hasta Mauricio. Entonces sería 90 más 30, que eso sería 120. Entonces, la distancia total sería los 90 metros que recorre de A hasta B, ¿cierto? Más la distancia que hay entre A y Mauricio, que sería de 30. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? A 120 metros. Eso es el desarrollo de la guía. ¿Alguna duda o consulta? Esta clase va a ser subida inmediatamente en la tardecita, ¿ya? Para que esté disponible hoy en YouTube. Si no hay dudas o consultas, nos veríamos la próxima clase. Hoy se suben, no sé si hoy, el lunes creo que se suben, o el miércoles de la próxima semana, las guías de esta semana, ¿ya? Y la pregunta de metacognición, que es la de finalización de la guía, no sé si le llegó una actividad que yo hice que es de términos pareados, que les va a llegar a su celular, ¿ya? Muy parecida a la actividad del rosco de la otra vez, ¿ya? Si tienen alguna duda, ¿Las guías se tienen que enviar? ¿perdón? Que si tenemos que enviar las guías. La guía sí, sí. Yo llevo un registro de las personas que me han enviado guías, ¿ya? Ok. Ya. Nos vemos la siguiente clase, que serían 2 semanas más. Recuerden que esa es la indicación. Una semana clase, la otra semana guía, y después se desarrolla la guía correspondiente. Ah, bueno, ya. Nos vemos entonces, que estén bien. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao.